¿La hiperespecialización ha dejado paso a la ambidestreza en la gestión empresarial? Hablamos con Marieta del Rivero, presidenta de Globalvia, empresa líder mundial de la gestión de concesiones de infraestructuras de transporte y servicios de movilidad, presente en 12 países. Marieta acumula más de 3 décadas de experiencia en la alta dirección de grandes compañías como Telefónica y Nokia. Actualmente es consejera de Gestamp y Celnex. ¿Qué tal, Marieta? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Estamos encantados de tener a una mujer directiva, a una persona que ha dedicado toda su trayectoria empresarial a la gestión y a la gestión también en la gobernanza durante los últimos tiempos y siempre en empresas de referencia. Empezaste muy joven, con una beca en IBM. Podemos decir que llevas 3 décadas o algo más sabiendo lo que es el ámbito directivo. ¿Cómo ha cambiado el ámbito directivo en estos años que tú llevas trabajando? Hemos pasado de perfiles muy técnicos a perfiles más versátiles, ¿o esto siempre ha sido así? Bueno, yo creo que ha habido muchos cambios, ¿no? El primer cambio yo lo veo en las nuevas generaciones que están accediendo al mercado laboral, esa generación Z, ¿no?, de nativos digitales, que se enfrentan a una hiperespecialización a la cual yo no me enfrenté cuando tuve que escoger mi carrera, ¿no? Te encuentras con más de 2000 empleos diferentes que suponen carreras muy especializadas y en donde esos nuevos entrantes en el mercado laboral tienen que tomar decisiones mucho más complicadas. Cuando yo escogí mi carrera había ingeniería, había matemáticas, había humanidades, economía, pero no había tanta hiperespecialización. Sin embargo, hoy el mundo, y nos lo dicen los estudios del World Economic Forum, para dentro de 10 años el 70% de las profesiones son desconocidas, ¿no? Por otro lado, y como otra cara de la misma moneda, yo como ejecutiva sí veo que a lo largo de mi carrera he pasado de ser una especialista a ser más un director de orquesta, ¿no? Alguien que consigue que los equipos trabajen en armonía y dejándoles hacer, dándoles empowerment y consiguiendo que las cosas sucedan sin que se note, ¿no? Yo creo que los líderes de hoy estamos abocados por esa incertidumbre, ¿no?, y esos cisnes negros, a liderar con mucha más flexibilidad, con mucho más conocimiento de la superficie del océano y siendo mucho más adaptables a las condiciones que el corto plazo nos van imponiendo. Nos encanta esa analogía de la directora de orquesta frente quizás a ese pasado de solistas, de personas muy virtuosas con su instrumento, pero sin capacidad de conseguir que sonase bien pues, los diferentes talentos. Ahora que te puedes permitir, después de éxitos profesionales, aunque sigues con alto rendimiento porque eres consejera de 2 compañías de éxito, presides también 2 grandes compañías, aunque sea de una manera no ejecutiva, ¿puedes hacer un balance hacia atrás? ¿Puedes pensar algunas enseñanzas, algunos arrepentimientos incluso que hayas tenido en tu carrera que ayude a los alumnos y a las alumnas que nos siguen de la UNIR y en concreto de su MBA? Sí, sin duda. Yo creo que la experiencia es un grado y cuando has vivido ya muchos años, ¿no?, vas acumulando en tu mochila muchos aprendizajes que te ayudan a reflexionar y a pensar
qué hubiera hecho diferente si hubiera conocido todo esto, ¿no? Ese es un ejercicio de humildad y de mostrarte vulnerable ante ti mismo, que me encanta. Y hoy hubiera hecho 4 cosas diferentes. La primera, haber prestado mucha más atención a la diversidad. En mis primeros años como consejera delegada, por ejemplo, en Nokia, con 33 años, me gustaba rodearme de gente como yo. Me gustaba rodearme, probablemente por miedos, de gente que pensara como yo. Un poco la fábula del rey desnudo, ¿no? Sin embargo, en Nokia los finlandeses eran unos absolutos fans de la diversidad. No solo de género, que ahora es la que está de moda, sino diversidad cultural, diversidad de razas, de experiencias. Eso para mí fue un gran aprendizaje. Me costó aprenderlo, porque al principio, claro, la resistencia, ¿no?, al cambio es humano, pero me sirvió luego muchísimo a lo largo de mi carrera. Creo que cuando los líderes no buscan gente que les rete y les abra debate y les cuestione, claramente languidecen. Otra de las cosas que haría diferente sería el haberme permitido irme unos años fuera de España a tener una experiencia internacional. Por motivos familiares, al final esas decisiones las posponía, ¿no? Y aunque he trabajado en 7 multinacionales, siempre he estado basada en España, ¿no? Creo que el enriquecimiento que te da el salir fuera, el aprender otra cultura, el empezar de cero, es tremendamente enriquecedor. Otro de los temas que haría diferente sería prestar mucha más atención y dedicar más tiempo a cultivar mis redes, ¿no?, y mi network. Las mujeres, y aunque no me gusta generalizar, creo que aquí hay que generalizar, somos mucho más pragmáticas a la hora de distribuir nuestro tiempo, ¿no? Entonces yo he dejado por el camino muchas oportunidades de ampliar mis redes, de conocer gente diferente, que probablemente hubieran traído oportunidades, porque pensaba que invertir tiempo en la máquina del café pues era una pérdida de tiempo. Entonces prefería estar ejecutando y no tomándome un café con alguien interesante en un congreso. Ahora que me dedico al mundo de los consejos y del gobierno corporativo, es todavía mucho más importante. El tiempo que dedico a hacer network y a consensuar y a compartir antes de un consejo es tremendamente importante. Y la cuarta, Marieta, quizás tendría que ver con tus estudios. ¿Hubieras estudiado lo mismo? No. No. Hubiera estudiado una carrera STEM. Yo desde pequeña era una apasionada de la tecnología, pero es verdad que en mi casa y en mis entornos no tuve referentes de gente que me descubriese lo apasionante de una ingeniería, de las matemáticas, de una carrera de biología, arquitectura, y al final decidí estudiar económicas y empresariales porque me pareció que era una carrera lo suficientemente amplia para luego decidir qué me gustaría hacer, ¿no? Pero sí, este es otro de los aprendizajes que cuando estás empezando
buscar mentores y buscar referentes es algo súper importante. En cualquier caso, los economistas estamos encantados de que hicieses economía, hicieses y estudiases administración, dirección de empresas, que luego aplicaste a lo largo de esta carrera que has contado en grandes compañías, 7 multinacionales, con posiciones ejecutivas. Has citado Nokia, pero en muchos años toda una referencia en Telefónica, ¿verdad? Eras mujer, no ingeniera, en compañías de señores y además ingenieros. ¿Cómo fueron esos años? Pues fueron unos años duros porque, bueno, el aprendizaje es doloroso y es cierto que era claramente una minoría de minorías. Fueron unos años en donde mi creatividad y mi capacidad de superación ante circunstancias que no te acompañan me ayudaron a definir qué papel quería tener en esas compañías tecnológicas donde yo no hablaba de megahercios ni de gigabytes. Yo hablaba de beneficios de poder utilizar las comunicaciones a distancia, de poder trabajar en remoto, de poder trabajar en la nube. Me convertí en un curator de la tecnología, en alguien que, entendiendo lo que son los megahercios, sabe traducir al ciudadano de a pie, a los que no son tecnólogos y no les interesa nada toda esa capa, para qué sirve la tecnología, adoptando un papel de ayudar también a las personas a perder el miedo ante la tecnología. Porque es verdad que uno de los retos que se enfrenta la sociedad hoy, y más con la inteligencia artificial y todo el tsunami, ¿no?, que viene, es que el miedo a la tecnología hace que, en vez de verla como un aliado para mejorar tu vida, para mejorar tu trabajo, para mejorar tu salud, tus relaciones, ese miedo haga que no te invite a profundizar. Claro, pero esa labor que tú tuviste que hacer siendo no tecnóloga, de traducir, esa gestión de esa situación se hacía, digamos, con una peculiaridad, que eras una mujer en un mundo de hombres. ¿Ha avanzado ese prejuicio alrededor de las mujeres? Porque, por otra parte, seguimos viendo que las posiciones directivas están copadas, pues, mayoritariamente por hombres. Eres consejera. Los consejos de administración todavía se ha avanzado mucho, pero estamos en un 30% de mujeres en los consejos de administración. ¿Está la botella medio llena o medio vacía? Bueno, yo por principio siempre veo el vaso medio lleno. Yo siempre miro desde la abundancia y no desde la escasez. Desde pequeña. Eso me lo enseñó mi padre y creo que ha sido uno de mis motores a lo largo de mi vida, ¿no? A ver, siendo realista, todavía hay mucho que hacer. El mundo de los consejos de administración es una burbuja, una élite, y no es el mass market, no son las ejecutivas. Pero claro, para llegar a ser consejera, uno tiene que haber hecho una carrera que te lleve a, ¿no?, salvo que te apellides X, Y o Z. Todavía queda por hacer. Creo que en el mundo de los consejos, y yo, fíjate, como anécdota, ¿no?, cuando entré en Celnex fui la primera mujer en el consejo de Celnex. Celnex era la única compañía del IBEX
que no tenía una mujer en su consejo. Cuando salió mi nombramiento en prensa me dio mucha rabia, porque el titular era Cellnex ya tiene una mujer en su consejo. Y yo decía, joder, después de 35 años... No tengo nombre ni apellido. No tengo nombre ni apellido, soy una mujer. De hecho, me regalaron una corbata, ¿no? Paco Reynés, que era el presidente. Le dije, muchas gracias, se la daré a mi marido. En el mundo ejecutivo, creo que las empresas tienen que apostar por crear desde abajo verdaderos pools y mapas de talento de mujeres. Porque al final las mujeres no dejamos de ser el challenger en el mercado laboral. Igual que en las telecomunicaciones, cuando eres el challenger te dan remedies y te dan algunas ventajas temporales para poder competir. Creo que en el mercado laboral a las mujeres también se nos deberían dar esos remedies y esas ventajas temporales para poder competir. Así es, y algunas medidas están siendo exitosas. Las cuotas, por ejemplo, que permiten que se aumente el número de consejeras, pero también pues la transparencia a la hora de saber cuántas mujeres hay en puestos directivos, no en los consejos, sino aguas abajo, ¿no? Incluso también pues es conocer pues los expedientes académicos, conocer el éxito y el desempeño de las mujeres en comparación con los hombres, te permite pues esas ayudas para solventar una situación a todas luces injusta. Vamos a hablar ahora, Marieta, de que la profesión del directivo se ha convertido en una profesión dura. Cada vez los directivos pasan menos tiempo en los puestos. De esas carreras históricas de consejeros delegados y consejeras delegadas de 10, 12 años, se ha reducido muchísimo. Es una profesión de riesgo. Hemos pasado a CEOs de apenas 2, 3 años. ¿Esto te sorprende? Tú que has vivido pues, a CEOs que llevaban mucho tiempo en sus compañías, ¿crees que ha venido para quedarse? Sí, creo que ha venido para quedarse, ¿no? Cuando vemos datos como que el 30% de los CEOs, ¿no?, están menos de 18 meses en sus puestos y uno piensa que al menos necesitas 3 años para poder demostrar. Algo está pasando, ¿no? El mundo al que nos enfrentamos es tremendamente complejo. La tecnología además lo está cambiando todo. El corto plazo cada vez es más corto. Muchas compañías ya se plantean el no hacer ni planes estratégicos a 5 años, porque les parece que es imposible, ¿no?, el poder vislumbrar. Entonces estamos abocados a un mundo en donde la incertidumbre y la adaptabilidad al cambio es un más, ¿no? Pero es verdad que la factura que está pasando es alta. Esas carreras lineales, ¿no?, que antes se hacían 20 años en una gran corporación o 30, han cambiado radicalmente, ¿no? Lo que antes yo lo visualizo como una escalera, ¿no?, lo que era esa carrera lineal, ahora lo visualizo más como una forma de redes, ¿no?, de telas de araña, en donde los ejecutivos, incluso los consejeros y aquellos que empiezan en el mercado laboral, se enfrentan a decisiones en donde el hacer cambios de un sector a otro, de un puesto a otro, ese reinventarse, está a la orden del día, ¿no? Requiere mucha más autodisciplina. Es verdad que tenemos, por otro lado, un acceso al conocimiento ilimitado. Es decir,
hay muchos pros y cons, pero es cierto que las carreras ahora se parecen más a movimientos en redes que a subir a... Un ascensor. Exactamente. ¿Cómo es eso, Marieta, de tener una agenda repleta, ser alta directiva, sin tiempo para nada, a de repente disponer de él? Pues es una maravilla, la verdad. Porque aunque te exige autodisciplina y te exige ser responsable, te exige también, bueno, tener esa habilidad de cambiar de un sector a otro, que a veces no es tan fácil, pero eso de los lunes, poder decidir cómo me organizo la semana, no tiene precio. Vamos a preguntar una cuestión que siempre hacemos a todos los invitados en Visión CEO y que nos lleva al plano más personal y que son palancas del éxito de muchos de vosotros. Y es los referentes personales, las personas que te han inspirado, los mentores que has tenido. ¿Han sido importantes para ti esas empresas a lo largo de tu vida o esas personas? Sin duda. Mira, yo admiro mucho a aquellas personas que han sido capaces de tener una visión y llevarla a ejecución. O sea, probablemente porque yo nunca he tenido el coraje y la valentía de montar mi compañía, ¿no? Siempre he trabajado para terceros. Admiro mucho a Paco Riveras, fundador y presidente ejecutivo de Gestamp. Él crea una compañía de cero, que ya tiene 25 años, y ha sido capaz de plasmar su visión en un proyecto líder en su sector, en 24 países, ha empleado a más de 40.000 personas, es una persona cercana, inteligente. Otra persona a la que admiro, que también ha sido referente para mí, es Amancio Ortega, cómo no, esa capacidad, ¿no? Y esa visión tan moderna de crear esa gran compañía que es Inditex. Yo cuando viajo por el mundo y veo la tienda de Zara me emociono, ¿no? Y además ambos dos han sido capaces también de crear proyectos para la sociedad a través de sus fundaciones, ¿no? Y luego me encanta José Andrés. Me siento muy orgullosa como española de tener a un hombre tan visionario, tan emprendedor, tan buen empresario, tan humano, ese gran chef que está en todos los momentos en donde la sociedad le necesita, ¿no? El primero que estaba en Valencia era José Andrés. Nos gusta mucho que las referencias que has citado pues citen no solo el alto desempeño empresarial, sino también un comportamiento humanista, sí, que también promovemos desde la UNIR y desde nuestros grados, posgrados y másters. Vamos a terminar precisamente pensando en lo que da sentido a esta universidad, que son los alumnos y las alumnas, los participantes en los diferentes programas educativos y formativos. ¿Qué mensaje podemos darles ahora que, verdad, pues el mérito, la capacidad, parece que está en solfa con un mercado laboral que tiene pues cierta precariedad, donde es difícil siempre pues conseguir buenos puestos de trabajo, donde esos puestos de trabajo a veces no tienen las mejores remuneraciones, donde el coste de la vida pues no deja de subir y parece que eso te lleva a una desesperanza, ¿no? ¿Qué mensaje podemos darles, Marieta? Pues un mensaje de esperanza y un mensaje desde la abundancia, desde lo que tenemos. El primer mensaje es el que le doy a mis hijos y a mis coaches, y es que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Ese valor del esfuerzo, ¿no? Ese apostar por hacer tu trabajo lo mejor posible,
sin escatimar esfuerzo en la búsqueda de la excelencia, que no de la perfección. Otro consejo que les daría es que equivocarse es una opción y además equivocarse es aprender. No se debe ver la equivocación o el error como fracaso, todo lo contrario. Si yo he llegado a donde he llegado, es que por el camino me he equivocado muchas veces. No hay que tener miedo al fracaso y no hay que tener miedo al éxito. Es otro de los consejos que les daría. Con esas palabras que todavía retumban en nuestros oídos y que nos hacen pues reflexionar y saborear aún más esta entrevista, despedimos Visión CEO, le damos las gracias a Marieta del Rivero, toda una lección de liderazgo y lección de humanismo. Muchísimas gracias. Gracias, Iñaki. Y a todos les animamos a que puedan seguir en la siguiente edición de Visión CEO. Hasta pronto.